Hola, muy buenas. En este tutorial veremos cómo poner un modelo 3D que tengamos hecho como este edificio con sus texturas y su iluminación sobre este vídeo que tenemos por acá, que fue grabado de forma casera con un teléfono. Haremos que coincida la perspectiva en cada movimiento de la cámara. Verás que es muy fácil y lo haré paso a paso. Además, te proporcionaré los materiales para que puedas seguir conmigo el tutorial. Teniendo la perspectiva correcta, podemos poner sobre el vídeo cualquier cosa que se nos ocurra. Para lograrlo necesitamos el 3D Max, el After Effects y un script que hará de puente entre estos dos programas, ya que tenemos que pasar información de un programa al otro, como la posición de la cámara, luces o seguimiento del vídeo. Este script, que lo tengo por acá y es gratuito, pasa información del Max al After Effects y del After Effects al Max. Más adelante te diré desde dónde puedes descargarlo. El vídeo está por aquí, con extensión MOV, porque lo grabé con un iPhone. Esto no es ningún problema para el After Effects, pero sí para el Max. Luego veremos por qué y cómo solucionarlo. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el script tanto en el Max como en el After Effects. Como el script tiene extensión MZP, para instalarlo simplemente lo seleccionas y lo arrastras dentro del Max. Si te aparece esta advertencia, simplemente tienes que reiniciar el Max como administrador. Si lo tienes en el escritorio, le haces clic derecho y le das a ejecutar como administrador. Y si lo tienes en el inicio de programas, también le das clic derecho y en más, ejecutar como administrador. Y ahora sí podremos instalarlo. Si después de reiniciar el Max no te instala el script arrastrando, otra opción de ejecutarlo es en Scripting, Run Script y te saldrá una ventana donde puedes buscarlo y abrirlo. El script se instalará en todas las versiones del Max que tengas instalado y al mismo tiempo se instalará en todas las versiones del After Effects que tengas instalado. La primera vez que lo instalas te aparecerá aquí un botón de instalar. Le haces clic a ese botón y se instala automáticamente. A mí no me aparece porque yo ya lo tengo instalado. Ahora, en el After Effects, para que el script funcione, tenemos que tener habilitados ciertos parámetros. Y aquí hay algo muy importante. Si tienes After Effects 2019 o posterior, tienes que ir a Editar, Preferencias, Script y Expresiones. Aquí asegúrate de tener habilitado permitir que las secuencias de comandos puedan escribir archivos y acceder a la red. Si no tienes esto habilitado, el script no podrá funcionar. Pero si tienes After Effects versión 2018 o anteriores, esa opción que tiene que estar habilitado lo encuentras en Edit, Preferencias, General. Y el parámetro que tiene que estar habilitado te lo marco aquí en rojo. Una vez hecho esto, ya puedo traer el vídeo al After Effects. Lo he arrastrado a la ventana de proyectos. Por aquí tengo la de composición y la ventana de línea de tiempo. Solo estas tres son las que voy a necesitar ahora. Si no las encuentras, las puedes buscar aquí, en ventana, composición, línea de tiempo y proyecto. Ahora arrastro el vídeo a la línea de tiempo. Le tengo que indicar al After Effects que analice el vídeo y haga el seguimiento que hizo la cámara. Y eso está aquí, rastrear y estabilizar. Y en rastrear cámara. Por acá arriba a la izquierda nos indica el tiempo que va a tardar. Una vez que ha terminado, vemos encima del vídeo unos puntos de rastreo que han aparecido. Ahora se ven muy pequeños, pero aquí los puedo escalar para que se vean un poco más grandes. Si adelanto el vídeo, vemos cómo estos puntos siguen la posición y el recorrido que han podido identificar como objetos rastreables en el vídeo. Pero yo lo que necesito es que me identifique puntos de rastreo aquí en el suelo, que es donde voy a poner mi modelo, y no veo ninguno. Donde ha puesto es en las plantas. Para eso voy a marcar una opción que es esta de aquí, Análisis detallado. Y otra vez empieza a analizar el vídeo. Tardará más porque hace un análisis exhaustivo del vídeo.
Antes de continuar, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y miembros de YouTube que con su aporte hacen posible estos tutoriales gratuitos. Sé uno de ellos y a cambio recibe tutoriales exclusivos para aprender modelado poligonal de piezas y objetos en 3D Max, y también avances de los próximos tutoriales en el canal. Te dejo mi Patreon en la descripción del vídeo. Esta vez sí he hecho puntos de seguimiento en el suelo, que es donde me interesa y es donde va a ir el modelo. Para observar mejor los puntos me vengo aquí y pongo origen 2D. Ahora sí se aprecia la cantidad de puntos que ha hecho. Vuelvo a 3D y con la herramienta de selección selecciono los puntos que están en el suelo. Y ahora con clic derecho le indico que este es mi plano de tierra y origen. Otra vez clic derecho y le digo que cree un sólido y que cree la cámara. Y por aquí en la línea de tiempo veo cómo me ha creado la cámara y el sólido. Como el sólido está muy pequeño, lo voy a escalar. Teniendo el sólido seleccionado, presiono la tecla S. Y para ver el escalado, selecciono esta opción de aquí de la esquina. Y aumento su tamaño. Y mediante sus ejes lo puedo desplazar. Y mediante estos puntos lo puedo rotar. Lo roto un poco en el eje Z. Y si me desplazo por la línea de tiempo, veo cómo el objeto hace todo el recorrido de la cámara. Ahora ya lo tenemos listo para exportarlo. En los scripts encontraremos el script que hemos instalado en el 3D Max. Dejamos los valores por defecto y exportamos el script. Tener en cuenta que este script solo funciona para 3D Max. Le ponemos el nombre que queramos y lo guardamos. Ahora nos vamos al 3D Max. El After Effects no lo voy a cerrar aún porque luego lo vamos a necesitar. Solo lo minimizo. Antes te voy a indicar de dónde puedes descargar el script. La página es ae-transfer.com. Aquí encuentras un breve resumen de lo que es el script, lo que puedes exportar de 3D Max a After Effects y de After Effects a 3D Max. La sección de descarga, desde aquí descargas el script y los pasos para la instalación. Por aquí tienes una sección de ayuda con vídeos de introducción e instalación, exportar desde 3D Max a After Effects y exportar desde After Effects a 3D Max. Una sección de preguntas y respuestas y de problemas conocidos. Y ahora sí, en el 3D Max tengo mi modelo abierto y lo que tenemos que hacer es traer el script. Y al abrirlo nos aparecerá esta ventana de aquí. Esta parte de aquí es prueba y error. Si al abrirlo ves que el plano está demasiado grande, pues le haces control Z y volvemos a ejecutar el script. Como yo ya he hecho pruebas con esta escena y este script, llegué a la conclusión de que necesito 0.0016. Así, este plano que hice aquí mide 40 centímetros, que es lo que mide en total estas tres racholas, desde aquí hasta aquí. Mirar que la línea de tiempo en el 3D Max también ha cambiado. Se ha ajustado al número de cuadros por segundo que tiene el vídeo. Y el script ha traído el recorrido de la cámara de After Effects al 3D Max. Ahora lo que necesito es desde la vista top enderezar este plano de aquí, porque si se dan cuenta está inclinado.
Y como necesito una rotación, no puedo rotar este objeto solo, sino también tengo que rotarlo con la cámara. Y para eso necesito agruparlos. Pero antes voy a decirle a este plano que no se renderice, ya que solo esto me está sirviendo de referencia. Ahora sí los puedo agrupar. Ahora la rotación la podemos hacer así a ojo, aunque es un poco impreciso. Podemos usar también un script. Yo tengo por aquí uno gratuito, que es este de aquí, 3PT Align. Lo voy a dejar también en la descripción para que puedan descargarlo, porque es gratuito. Y antes voy a hacer aquí un plano de referencia de cualquier medida y le voy a indicar con el script que este punto, este y este se ajusten a este de aquí, este y este. En esta ventana que aparece le quito el autoescalado y le doy a OK. Y ya tengo mi plano y mi cámara puestos correctamente. Este de aquí ya lo puedo eliminar. Ahora me queda alinearlos en la base, que veo que ya está alineado. Ahora pondremos el vídeo en la escena, pero como fondo. Y para eso nos vamos a configurar el viewport. Y buscamos el vídeo. Y como el 3D Max tiene problemas con la extensión MOV, tengo que buscar otra solución. Y para eso tengo que volver al After Effects. En la línea de tiempo ocultamos la cámara y el objeto que le hemos puesto encima. Y vamos a tener que exportarlo. Y lo tenemos que añadir a la cola de procesamiento. En la línea de tiempo, al lado del proyecto, me sale esta opción. En la configuración de procesamiento no tocamos nada, lo dejamos así por defecto. En módulo de salida le tenemos que cambiar a secuencia JPG, todo lo demás por defecto. Y en salida le tenemos que indicar dónde queremos que guarde la secuencia de imágenes. Y le damos a procesar. Y aquí está guardando las imágenes cuadro por cuadro, frame a frame. Al terminar vemos cómo ha exportado el vídeo en la carpeta fotograma a fotograma. Ahora vuelvo al Max y selecciono la primera imagen de la secuencia. Y me aseguro de marcar cargar como secuencia. Incluimos la ruta de la imagen. Lo aplico al viewport activo y en la configuración del render me aseguro que los valores sean los mismos que el vídeo. Así puedo ver la imagen de fondo correctamente. Esto de poner la secuencia de imágenes de fondo en la escena es solo para comprobar que el tracking se ha hecho correctamente. Si yo me deslizo en la línea de tiempo, tendría que también la imagen que hemos puesto avanzar, pero no pasa esto porque nos hemos olvidado de poner esto de aquí, animar fondo. Ahora sí, si yo me muevo, el fondo también se mueve. Ahora yo puedo mover mi objeto en la posición que yo desee. Hasta aquí es todo lo que concierne al tracking. Después viene la configuración para el render. Ponerle luces que coincidan con el vídeo, un suelo para que se proyecte las sombras, reflejos, en este caso
reflejos de las plantas en los cristales de las ventanas de ese edificio, es decir, todo para simular que está sobre el vídeo. Eso lo veremos en un segundo vídeo, por eso es importante que estés suscrito a mi canal para que YouTube te avise cuando lo publique. Además veremos qué hay que tocar para hacer correctamente los renders de toda la secuencia de solo el edificio. Y luego esta secuencia ponerla en After Effects juntamente con el vídeo. Ya verás que todo esto, aunque suene complicado, será muy fácil. Además, si tienes dudas en este vídeo, déjalo en la caja de los comentarios que los leeré y estaré resolviéndolos. Esto es todo por ahora y quiero agradecer a los miembros de YouTube, Patreon y PayPal que gracias al aporte de ellos puedo brindarles tutoriales gratuitos. Quiero invitarte a mi Patreon en donde estoy compartiendo más tutoriales para quienes quieren iniciarse en el modelado poligonal, aprender 3D Max o conocer nuevas herramientas de modelado.